Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Futuro 360. Hoy queremos navegar por este presente tan confuso, raro que nos ha tocado habitar, pero tomarnos de la mano de lo que sabemos desde el mundo científico, de las ideas que están surgiendo en el borde del pensamiento humano y también de las realidades que atravesamos en torno a las grandes revoluciones que están ocurriendo en el mundo de la biotecnología, del cambio climático y de la inteligencia artificial. Así que los invitamos a este viaje. Aquí comienza Futuro 360. No quisimos perder esta oportunidad increíble que nos dio el Festival Puerto de Ideas, que trajo al Premio Nobel de Medicina 2021 Arden Pataputian. Él visitó Chile para darnos unas charlas magistrales en el contexto de Puerto de Ideas en Antofagasta, y ahí tuvimos la oportunidad de hablar sobre justamente este descubrimiento que le dio a él la posibilidad de ganar el Premio Nobel, sobre esta proteína que permite en el fondo tener la percepción de el tacto, la temperatura y también la presión. Son receptores que nos permiten realmente estar parados, pero también poder articular muchos de los servicios que tiene nuestro cuerpo y que damos como por sentados. Este piezo 1, que es el gran descubrimiento que hizo Arden, nos permite comprender mucho mejor la complejidad de nuestra biología y también las enormes implicancias que podría tener para futuros desarrollos. Tuvimos esta oportunidad de conversación y les presentamos a continuación la siguiente entrevista. Estamos aquí en el contexto de Puerto Ideas 2025 en Antofagasta. Este es un festival que dedica particular tiempo y foco al desarrollo de la divulgación científica en una ciudad que tiene una enorme vocación por la ciencia. Y este año tiene el honor de recibir a Arden Pataputian, Premio Nobel de Medicina, que ha explorado un conocimiento y una comprensión del sentido del tacto, que es un sentido muy importante para los seres humanos y que está hoy día con nosotros en Futuro 360. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, es un gusto estar aquí. Intentemos entender algo que es muy complejo, que es, de hecho, lo que tú descubriste. Por favor, cuéntanos cuál es tu descubrimiento. Todos conocemos nuestros sentidos. Sabemos cómo vemos, cómo olemos, cómo saboreamos. Pero el sentido del tacto, que en cierto modo es mucho más fascinante y complejo, no lo entendíamos bien. En parte porque se basa en percibir presión y temperatura. Las células generalmente se comunican a través de químicos, pero este sentido se basa en la física, en cambios de presión y temperatura. Además, está distribuido por todo el cuerpo. Sentimos nuestros dedos, nuestra nariz, la vejiga, y cómo ocurre esto no se sabía. Mi laboratorio encontró las moléculas, los productos diminutos de genes que actúan como sensores de presión. Estas moléculas nos ayudan a sentir desde una suave brisa hasta cuando un cactus nos pincha. Luego estudiamos qué hacen en nuestro cuerpo y cómo se relacionan con enfermedades. ¿Por qué es importante entender un sentido como el tacto? Creo que la mayoría de la ciencia se basa en la curiosidad. Cuando me despierto, me pregunto cómo funcionan las cosas. Y si no se sabe, quiero descubrirlo. Estudio principalmente por curiosidad. Pero la biología nos ha demostrado una y otra vez que cada medicina que tomamos nace de esa ciencia motivada por la curiosidad. Entonces, cuando entiendes cómo funciona el tacto o el dolor, puedes crear medicamentos para modificarlo. Eso lo hace muy importante para la sensación del dolor, el control de la presión arterial, la vejiga, etc. Ahora existe la esperanza de que podamos tratar esas condiciones en los próximos años.
Pero todo comenzó con esa curiosidad. Estamos acostumbrados a tener estos sentidos funcionando, pero cuando perdemos cosas específicas, e incluso pequeñísimas, el mundo cambia de forma drástica. ¿Puedes ayudarnos a tener una idea de qué pasa si no tenemos esta percepción? Muchas veces hablo de la propiocepción, que es el sentido relacionado con saber dónde está tu cuerpo respecto a ti. Es como una conciencia física de dónde están tus extremidades. Lo damos totalmente por hecho. No nos damos cuenta de que tareas simples como levantarnos o caminar, o tareas más complejas como tocar un instrumento o hacer deporte, dependen de este sentido. Sin él, no podrías hacer nada de eso. Hay casos de personas adultas que han tenido una infección que destruyó estas neuronas y de repente pierden toda coordinación. No pueden caminar. Dependen de una silla de ruedas. Ahí te das cuenta de cuán importante es. Y cuando lo pierdes, ¿puedes recuperarlo? Aún no, pero en eso trabajamos nosotros y muchos científicos más. Entonces vayamos al punto. ¿Qué es exactamente lo que tú descubriste y cómo funciona? Las neuronas son células, y las células están hechas de proteínas. Las proteínas son productos de genes. Tenemos 20.000 genes y una parte se expresa en todas las células. Hay células que producen queratina para el cabello. Otros producen hormonas como la insulina. Y hay proteínas que nos ayudan a percibir el ambiente. Sabíamos que las neuronas del tacto necesitaban una proteína especializada que pudiera detectar presión o estiramiento y transformar eso en una señal eléctrica que las neuronas usan para comunicarse con el cerebro. Pero no sabíamos cuál era. A través de experimentos muy detallados y lo que llamamos una pantalla genética, trabajamos durante años hasta encontrar esta proteína que denominamos piezo, que es un sensor de presión. Curiosamente, en física existen dispositivos piezoeléctricos que hacen lo mismo. Convierten presión en electricidad. Nosotros encontramos su equivalente biológico. Desde entonces, vemos que está involucrado en el tacto, la propiocepción, el dolor, la percepción de presión arterial, etc. En todo el cuerpo donde pienses que hay sensibilidad al estiramiento, probablemente estas moléculas están haciendo el trabajo inicial de encender el interruptor para que comience la percepción. Es un descubrimiento increíble. Me gustaría entender cuál es la relación entre el tacto y el dolor. La relación entre tacto y dolor es muy compleja. Una razón es que llamamos al tacto umbral bajo y al dolor umbral alto. Por ejemplo, tocar mi pierna. Porque finalmente todo es como un gradiente de lo mismo. Un gradiente, exacto. Un golpecito en la pierna es agradable, es solo un toque, pero un martillazo es un estímulo de umbral alto, es dolor. Pero esto es en un estado normal. Lo que lo hace fascinante es que ese umbral entre el tacto y el dolor puede cambiar fácilmente. Doy el ejemplo de una quemadura de sol. Normalmente un simple roce o incluso llevar puesta una camisa puede ahora causar dolor. Lo que ocurre ahí es que debido a la lesión, tu sistema te está diciendo, ten cuidado, algo está mal aquí. Y entonces el tacto se vuelve doloroso. Eso es algo que tú y yo experimentamos después de una lesión, pero desaparece después de unos días. Esperemos que no años. Pero los pacientes que sufren de dolor neuropático viven esto durante años y años y nunca se va. Y eso es precisamente una de las cosas que queremos poder tratar. Si bloqueas este canal, ¿sientes de todas formas dolor? No, desaparecerá por completo. Tenemos evidencia de ello. Solo necesitamos los medicamentos, esas pequeñas moléculas que lo logran.
Pero tenemos que tener en cuenta que, a diferencia de los antiinflamatorios, como el ibuprofeno, por ejemplo, no me imagino que este tipo de tratamiento se tome por vía oral, porque toda tu percepción del tacto también desaparecería. Entonces tiene que aplicarse de forma local. Tiene que ser tópico. Y eso es útil para muchas condiciones como la artritis o el dolor fantasma de extremidades. En esos casos podría ser muy útil. ¿Has visto los efectos de tratar este tipo de dolor en el desarrollo de otras enfermedades? No sé, por ejemplo, en algunos casos se puede encontrar una relación entre el dolor y ciertos tipos de cáncer, por la inflamación en el fondo. Por ejemplo, en algunos casos uno puede encontrar relaciones entre los dolores y ciertos tipos de cáncer, como un efecto de la inflamación a largo plazo. ¿Has intentado identificar esas segundas etapas del dolor o procesos inflamatorios cuando los bloqueas a través de este tipo de sistemas? Dolor por cáncer, quiero decir, no solo cáncer. El dolor no es una enfermedad en sí, pero casi todas las enfermedades terminan con dolor. Así que sí, es importante estudiar eso. Cuando tengamos estas moléculas, podremos probar en qué tipos de dolor podrían ser útiles. Ahora me gustaría entender más sobre esto. Por ejemplo, ¿has oído hablar de estas personas que son altamente sensibles? Actualmente están descritas, al menos en la psicología y la psiquiatría, y se dice que sienten el mundo con mayor intensidad, las luces, los sonidos, todos. En algunos casos también ocurre en personas autistas. ¿Está relacionado? ¿Lo has estudiado? Nosotros no, pero otras personas de mi campo están empezando a hacerlo. Y la verdad es que es muy interesante. Y al menos en un caso de modelos en animales de autismo, parece que esas neuronas que estudiamos están implicadas en la hipersensibilidad que experimentan y describen algunos pacientes de autismo. Entonces, ¿podrían tener más? No es necesariamente que tengan más. Podría ser, esa es una posibilidad, pero también podría ser que amplifican más la señal. Lo que decimos es que podría tratarse de un proceso en una etapa posterior. Esta es solo la primera línea de sensores. Pero imagina que, para que puedas sentir el tacto o el dolor, hay un circuito complejo que comienza con la detección. Luego debe procesarse en el cerebro y finalmente generar una respuesta motora o una sensación. Entonces no se sabe dónde se amplifica. Así que no sabes dónde, pero este es uno de los lugares que es posible. Y como he dicho, ya hay algunas pruebas de que está involucrado, pero no quiero dar la impresión de que esto está involucrado. Por supuesto, pero me gustaría mencionar este punto. Porque mientras tú diste tu charla, una mujer te preguntó si podríamos tener más o menos de este tipo de piezo en nuestro cuerpo. Y no lo sabemos. O lo han contado en experimentos. Aún no lo sabemos, pero recién estamos desarrollando las herramientas para poder hacer esa pregunta. Estamos trabajando en eso. El año pasado, el premio Nobel fue adjudicado a propósito de AlphaFold. Tú estás acostumbrado, pero tal vez nosotros no. ¿Cómo ves la integración entre la posibilidad de tener una enorme cantidad de datos y procesarlos para, por ejemplo, aprender más y mejor sobre cómo funcionan las proteínas? Ya ha revolucionado la forma en que hacemos ciencia. ¿Lo estás usando? Absolutamente. Así que encontramos la estructura de piezo a la antigua usanza, donde purificamos. ¿Cuánto tardaron? Tardó más de un año en lograrse. Ahora, AlphaFold puede computacionalmente, solo a partir de la secuencia del lenguaje, decirte cómo se ve en 3D. Y lo hace de forma instantánea. Así que imagina cuánto tiempo se ahorra en esto.
Y no solo eso, también en las etapas posteriores. Por ejemplo, sigo hablando de tener fármacos, pequeñas moléculas que bloqueen el canal. En los viejos tiempos, hace 2 años, solíamos examinar millones de compuestos químicos, lo que tomaba 6 meses y costaba mucho dinero. Ahora podemos hacer esto en el computador, porque tenemos la estructura de la proteína y podemos hacer un acoplamiento virtual de pequeñas moléculas similares a fármacos para ver dónde se unirían. Y luego, en lugar de probar 1 millón, solo probamos 30 para ver cómo interactúan con la molécula y si la bloquean o no. Así que cada etapa de lo que llamamos descubrimiento de fármacos, que es traducir esta información básica en posibles medicamentos, va a volverse más rápida, más barata, y con suerte eso significa mejores medicamentos más económicos para las personas a largo plazo. ¿Cuándo crees que van a encontrar finalmente la molécula que ustedes andan buscando gracias, por ejemplo, a esta tecnología? Es difícil decirlo. ¿Lo imaginas todos los días? Absolutamente. Identificamos el receptor en 2003. En 2025, 20 años después, estamos en ensayos clínicos de un posible medicamento para saber si sirve con el dolor. Espero que esos 20 años puedan reducirse a 10 o incluso a 5. Increíble. Vivimos en este nuevo mundo donde probablemente habrá proteínas artificiales. O es lo que dicen los científicos. ¿Qué opinas de eso y cómo te sientes al respecto? Porque es también un mundo nuevo para ti. Sí. No soy un experto en ello, pero siento mucha curiosidad y de hecho estoy empezando a colaborar con algunos científicos de materiales, porque tanto si se trata de sensores, de extremidades artificiales, como de videojuegos, la sensación táctil es muy importante. Tenemos un sentido del tacto muy rico. Podemos sentir vibraciones, podemos sentir pequeñas difracciones del pelo. En física todavía no tienen todo eso. Solo hay vibración para la sensación táctil. Espero que estas proteínas y las neuronas que las estudian den las ideas sobre cómo construir sensores artificiales. Los humanos tendemos a sentirnos muy especiales y únicos, pero nos contaste durante la charla que compartimos esta proteína piezo con muchos otros seres vivos, como las plantas. ¿Puedes explicarnos un poco sobre eso? ¿Qué tan común es y qué tan importante es para todos los seres vivos? No todas las especies la tienen. Las bacterias, por ejemplo, no. Pero muchos organismos sí. Mencionaste los unicelulares. Así es. Hidras. Los organismos unicelulares, las hidras, cualquier célula que tenga un núcleo que es diferente de las bacterias, tienen piezos. En muchos de estos casos no tenemos ni idea de lo que hacen. Por ejemplo, hay organismos unicelulares en el océano que son fluorescentes cuando son empujados como en una ola. Se llama marea roja. Creo que la piezoelectricidad puede tener algo que ver. Tenemos un proyecto tratando de estudiarlo. Hemos visto en las plantas cómo las raíces pueden extenderse en el suelo y detectar superficies duras. Piezo parece estar involucrado en eso. Es un maravilloso ejemplo de evolución. Una vez que una proteína evoluciona y hace algo muy bien, en este caso detectar la tensión y la presión, se utiliza en cualquier sistema que pueda encontrar uso para ella. Si tratamos de pensar en una nueva experiencia como ir a Marte, donde tenemos problemas para sentir la gravedad por razones que por supuesto conocemos, ¿se podría crear algo a partir de esta tecnología para sentir más la gravedad? ¿Se podría aplicar este tipo de descubrimientos para cambiar nuestra percepción, por ejemplo, de la gravedad? Potencialmente. El futuro es fascinante. Veremos. Mencionaste que te interesa trabajar con la NASA. ¿Qué están tratando de hacer en estas colaboraciones con NASA? Cosas simples como ¿qué le pasa a las células sanguíneas sin gravedad? ¿Qué genes se activan o desactivan? ¿Está piezo involucrado? Ellos ya analizan ADN, ARN, proteínas, músculos y huesos en personas que van al espacio. Queremos enviar también muestras de plantas y otras especies para ver cómo funcionan sin gravedad. Estamos en una etapa inicial,
pero podrían salir datos interesantes. Muchas gracias por compartir todo tu conocimiento con nosotros. Es un honor tenerte en Chile. Ha sido un placer conversar contigo. Así terminamos esta entrevista de Futuro 360 que busca mirar un poco esos rincones que a veces no parecen obvios porque no tienen necesariamente que ver con nuestra vida cotidiana. Pero, por ejemplo, si usted es una de esas personas que tiene un sentido del tacto diferente, que le cuesta adaptarse o tener esta idea de cómo está en el entorno, esta podría ser una pista para identificar la razón de ese malestar. Nos vemos después de esta pausa. Ustedes saben que vivimos en tiempos turbulentos y muchas veces ya preguntarle a nuestro presidente hacia dónde va el futuro, preguntarle a la ministra de Ciencia, preguntarle a un sacerdote, mejor hablar con un especialista en ciencia ficción que nos diga hacia dónde va el futuro o más bien el fin del futuro. Y es por eso que hoy día estamos con Julio Rojas, autor de este libro, un futurólogo a esta altura. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, Paloma, por invitarme. Es muy interesante que tú nos engañaste a todos, porque partiste tu carrera en el mundo de la ficción, pero has aterrizado finalmente en la realidad para decirnos de qué está hecho nuestro presente y hasta dónde llegará nuestro futuro. Y me encantaría saber por qué has hecho primero ese recorrido o por qué te pareció necesario empezar a hablar, voy a decirlo en serio, en lugar de hablar en ficción. Sí, bueno, porque la realidad se empezó a poner más interesante que la ficción y la investigación para lo que quería escribir era mucho más, de alguna manera, sexy que lo que está escribiendo. Todo autor necesita fuentes. Y las fuentes de la ciencia ficción, para escribir una ciencia ficción realista, no una ciencia ficción despegada, son disrupciones tecnológicas que son alucinantes. Y pensé, ¿por qué no mejor hago el recuento de lo que he investigado para la ficción y dejo la ficción de lado y me dedico a la realidad? Y es por eso, porque la situación es mucho más compleja. Julio, tú hiciste esta obra por la que has hecho muchas, ¿no? Pero hay una que te ha hecho globalmente famoso, que es Caso 63, este podcast que habla que es sobre un viajero del futuro que nos viene a advertir en el presente, en ese caso, cómo prevenir una gran pandemia. Y resulta que en el presente ya vivimos la pandemia, que fue una gran base para que tú pudieras desarrollar bien ese podcast, pero también estamos viviendo una serie de otras disrupciones tecnológicas de las que a veces ni siquiera nos enteramos, pero que sumadas generan un escenario que es explosivo, o al menos eso es lo que dice tu libro. Cuéntanos un poco cuáles son para ti las 3 o las 4 grandes transformaciones que están ocurriendo en el mundo de hoy que te hacen pensar que el futuro de verdad va a ser así de alucinante. Bueno, había una predicción sobre la posibilidad de que convergieran ciertas ciencias o ciertas líneas de desarrollo tecnológico que cuando chocaran iban a generar nuevas cosas. Y ese escenario se llamó la Gran Convergencia NIBC. N por nanotecnología, I por infotecnología, por inteligencia artificial, y luego por edición génica, por nuevos materiales. Todo eso empezaba a chocar y se especuló. Estamos hablando desde antes de la pandemia que cuando sucediera eso iban a ocurrir cosas interesantes. Y este escenario llegó post-pandemia, llegó la inteligencia artificial, llegaron tú sabes, el Nobel de la Jennifer Doudna que genera esta... De edición genética, CRISPR-Cas9. Claro, y el CRISPR-Cas9 cambia todo el juego de la biología, pero ese juego se amplifica con la inteligencia artificial y luego el juego de la nanotecnología se amplifica con la inteligencia artificial y el juego del mundo de las neurociencias se amplifica con la inteligencia artificial. Y es como si estos ferrocarriles chocaran y generaran nuevas cosas. Y por eso ese choque ya se produjo y lo que estamos ahora recibiendo son estas nuevas regalos
y también pesadillas posibles en el día a día. ¿Cuáles son los regalos, primero? Creo que haber condensado todo el conocimiento humano en una caja negra que saca inferencias y que puede generar cálculos matemáticos a nivel de doctorados humanos, edición de nuevas proteínas y nuevos modelamientos de fármacos, la posibilidad de resolver problemas como el cambio climático y miles de situaciones que ni siquiera sospechamos, eso es un regalo. Un regalo como viene un genio en la botella y uno le pregunta cosas buenas o le pregunta de manera correcta y la respuesta es correcta, porque nunca habíamos tenido una fuente de conocimiento de inferencia como la que tenemos ahora. Y lo malo es que esa fuente de inferencias y de conocimiento puede, uno, ser mal ocupado por un humano, dos, Como ya lo estamos viendo. como lo estamos viendo, exacto, dos, generar una especie de dependencia humana hacia este foco del saber, donde, nada, quizás vamos a externalizar todo y vamos a entrar en una especie de atrofia cognitiva, un sedentarismo cognitivo. O lo tres, Espérate, que también está ocurriendo. Que Ya también- hay primeros papers que señalan cómo están empezando a cambiar ciertos mecanismos en nuestro cerebro por la cantidad de cosas que estamos delegando allá afuera, cuestiones asociadas, por ejemplo, a la memoria. claro que sí. Ya, por ejemplo, supongo que los homínidos y todo nuestro legado biológico tenía que ver con la posibilidad de volver al árbol o a la cueva de donde habitábamos para que los predadores no nos atacaran. Y eso tenía que ver con comprender la topografía de los lugares, pero con las tecnologías de geolocalización, que uno lo pone en el auto o cuando llegas a una dirección, tienes que ir y una inteligencia artificial te dice la ruta, externalizas eso y ya la gente ha olvidado cómo orientarse, cómo leer un mapa o cómo volver por sí solo a un lugar. Eso es un ejemplo clásico. No hablo ni siquiera de que ya no memorizamos los números o ciertas cosas las externalizamos completamente y las olvidamos. Es verdad. Pero también existe una otra posibilidad, que frente a un foco de conocimiento tan absoluto como el que dan los agentes de IA, se genere un fenómeno inverso, que es, tengo tanto buen estímulo para comprender que mi cerebro genera neurogénesis y genera una posibilidad de expansión biológica y un mejoramiento biológico del ser humano. Son esas Ya, tres posibilidades. no, pero volviste de nuevo a la positiva y te faltaron como 20 malas. Es que yo igual leí tu libro. Sí. Ya, hay un par de malas, Hay un par de malas. en las que quiero detallar. Quiero ser positivo, pero claro, Deseas ser positivo, deseo ser positivo. pero no sé si lo puedes lograr. Está complicado. Bueno, hay evidencias que dicen que es una moneda que puede caer de uno de los dos lados y una moneda puede caer de una manera muy mala y pensemos que puede caer de la otra manera. Ya, pero sigamos con la mala Ya, un poquito, porque ok. igual vale la pena, sobre todo porque los humanos somos súper porfiados. Sí, Primero, cuando nos dicen como ¿estás viendo ese volcán explotando? Bueno, la lava viene para acá, la mayoría de la gente dice no, No, va a pasar por al lado. Y hacemos ciudades en ese lugar. claro que sí. Lo hacemos. Claro. Ya, entonces está pasando algo parecido, como que viene la lava de la inteligencia artificial y decimos como viene para acá y deberíamos empezar a aprender algo, de partida a usarla, de Sí, sin seguir a duda. preguntarle, después a tomar ciertas medidas como regulatorias, qué tenemos que cuidar, dónde tú ves que están los riesgos existenciales, porque tú estás del todo enterado que existe este centro de, si mal no recuerdo, Cambridge, para prospectar los riesgos existenciales. Y este centro, yo entrevisté acá a uno de los integrantes y me decía, que de hecho es el creador de Skype, y me decía, el riesgo existencial número 1, yo pensé que me iba a decir el cambio climático, y me dijo, es la inteligencia artificial. Y me lo dijo hace 5 años atrás. Claro. Bueno, hoy sabemos que eso es más cierto que nunca, porque ¿qué pasa cuando la inteligencia sea más inteligente que nosotros? Cuando llegue ese punto de no retorno en que una inteligencia artificial no solo sea más inteligente que nosotros en términos de la cantidad de conocimiento que tiene, sino que ahora sí pueda ejecutarlo y tomar decisiones. Entonces, habla un poco de eso, Bueno, de AGI. Claro. A ver, AGI, tenemos que hay una línea evolutiva, igual que una línea evolutiva biológica. La línea evolutiva de una inteligencia artificial, si es que todo pareciera seguir el camino que está siguiendo, que es un camino de exponencial, la famosa curva de Kurzweil, es que vamos a tener inteligencias estrechas que ¿Qué es una inteligencia estrecha? Sé solidario. Sería, por ejemplo, ChatGPT
La gente... GPT Sí. es una inteligencia estrecha. Es totalmente estrecha, es súper buena para hacer ciertas cosas, hace un resumen de un libro, hace un análisis, hace una animación o te convierte tu foto en estudio Ghibli. Está enfocado en eso. Pero si tú lo usas para hacer un diseño de proteínas, no sirve. Y si tú lo usas para hacer ciertos cálculos astronómicos, tampoco sirve, porque cada uno es bueno en su área. Claro, después está esta inteligencia que sí sirve para diseñar proteínas, que la diseñaron de esa manera, Exactamente, digamos, claro. y que fue la ganadora del Nobel del año pasado. Exacto. O que juega súper bien Go. Son diferentes cosas, diferentes casilleros. Súper bien en esto y no sirve para esto. Una inteligencia artificial general, como lo dice el nombre, es generalista y puede hacer bien cualquier cosa que pueda hacer un ser humano. Es buena para todo. Es buena para todo. Y el estándar es cognitivamente mejor que cualquier ser humano sobre la Tierra. Es una navaja suiza súper poderosa. Súper poderosa. ¿Ya? Vamos a llamar eso una AGI. Entre ese camino de ahora y la AGI hay caminos intermedios, como pasar de estas estrechas a agentes inteligentes que escudriñan tu mail, escudriñan tu trabajo, te ayudan a... Que ya están entre nosotros. Llegaron este año y se comunican no con otros humanos, sino con mi agente inteligente se va a comunicar con tu agente inteligente. Perfecto. Y van a tomar decisiones, pero finalmente uno está detrás de la línea porque te va a decir, ¿de verdad vamos a ir a ese, de verdad el restaurante que elegí o el vuelo que elegí para ir a China es el que te acomoda? Y uno dice, sí, compra el pasaje. Y ese agente compra el pasaje y se relaciona con otros. Y luego viene lo que estamos hablando al final de la cadena, que es la AGI, que mucha gente decía que podía venir hace muchos años, el 2046, como la película 2046, después viene el 2030, 2032, y mucha gente dice que puede venir a finales de este año. Ok, luego de eso, cuando una gente súper inteligente que escribe un 20% de su propio código, porque no olvidemos que una inteligencia artificial intenta mejorarse, intenta ser mejor que sí misma cada cierto tiempo, empieza a reescribir su código. Por un impulso que nosotros le dimos. Exactamente. Nosotros le dijimos, mejórate a ti misma. Claro que sí, funciona por refuerzo. Y entonces, de alguna manera puede reescribir su código y puede mejorarse. Cuando alguien muy inteligente se mejora, se vuelve más inteligente. Y cuando ese más inteligente se mejora, se vuelve una explosión de inteligencia, como diría Nick Bostrom. Y esa explosión de inteligencia podemos ponerle un nombre: inteligencia artificial superinteligente o una ASI, o una superinteligencia. Y aquí viene el problema. Como seres humanos, estamos acostumbrados a convivir en un rango. Así como los seres biológicos habitan en un rango de habitabilidad, que es una cantidad precisa de gases para que podamos respirar, una cierta diseño de luz, de temperatura, radiación. Todo. También aquí tenemos una especie de rango de inteligencia. Nosotros podemos comunicarnos y entender ciertas cosas del universo físico, pero no podemos entender a alguien que está por sobre nuestro nivel. No podemos entender a alguien que tiene su coeficiente intelectual de 4000, por ejemplo. Y ese es el problema, que quizás esa inteligencia artificial va a solucionar cosas, pero explicarnos cómo soluciona esas cosas es muy difícil. Entonces te va a decir, mira, tienes cáncer, toma esta pastilla y tómatela y se te va a quitar el cáncer. Hay que quitar los plásticos del océano, utiliza esta pequeña cápsula y tírala al océano. ¿Pero qué? ¿Es magia? No es magia, es ciencia que todavía no podemos comprender, porque para comprenderla necesitaríamos miles de años de diseño cognitivo. Entonces llega un momento en que la realidad se empieza a difuminar. Todos los papers, todo el trabajo científico que se fundamentaba en la observación de la realidad se invalida, porque hay alguien muy inteligente haciendo ese trabajo. Es muy interesante y también muy aterrador. Porque hay miles de derivadas de lo que estamos hablando. Una primera es, hasta ahora hemos cedido a niveles exóticos a creer demasiado en el método científico. Sí. O sea, es como lo mejor que tenemos y sabemos que no es tan bueno. Falla. Claro. Falla, tiene ceguera, la manera en que diseñamos
los experimentos nos sirven para un montón de realidades de la ciencia y del mundo físico que conocemos hoy, ¿verdad? Claro. Como que se ha ido quedando corto el método científico en muchas dimensiones. Esto que te prueban pares. Pero si resulta que lo que te tienes que probar es si tienes que tomarte esa pastillita, no hay pares. Solo hay pares otras inteligencias artificiales. Muy por arriba de nuestro conocimiento, claro. Claro, entonces eso supone inevitablemente casi como la vuelta al milagro, la vuelta a la magia, la vuelta a la fe. La fe, esta vez, en una máquina. Arthur Clarke decía que la tecnología y la ciencia, en su extremo, iba a ser indistinguible de la magia. Y es verdad, eso sería un procedimiento mágico. Toma esta varita, azótala y vas a ser 20 años más joven. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Y básicamente, si uno hiciera como todo el camino, es porque eso va a generar que los telómeros que se acortaron se alargan en los cromosomas y se genera una cascada de combinaciones que hacen que el cuerpo se repare. Pero todo eso, simplificado al máximo con una superinteligencia, es toma esta varita mágica y pégate en la cabeza. Es muy raro, es muy extraño. Y hay que estar preparado para un mundo así que no va a llegar en 500 años, va a llegar en 10 años más. Ahora, el método científico, mira esto. Una inteligencia artificial podría tomar toda la ciencia humana, todos los papers humanos. Por ejemplo, en este momento nadie está capacitado para comprender las relaciones íntimas de un paper que se hizo en 1976 en Hungría con uno que se está haciendo en la Universidad de Concepción. Esa conexión de ambas situaciones podría llevar a una nueva cosa, pero nadie la puede mirar porque es demasiada información. Entonces la ciencia también empieza a ser conjugada por una inteligencia artificial y puede generar una nueva ciencia, una ciencia artificial. Bueno, la gran sensación que uno tiene cuando lee el libro y cuando conversa contigo es que estamos haciendo cualquier cosa. Es como, ¿y en qué está la humanidad? No, estamos aquí legislando para no controlar la capacidad del acceso a nuestros datos. Como si lo pudiéramos controlar, ¿no? Con esto no quiero decir que no se tenga que hacer, pero sí quiero llevarte a la pregunta de qué deberíamos estar haciendo los humanos si tú fueras como el presidente global. ¿Cuáles serían las 3 o 4 tareas que debieran ser prioritarias para la preparación de la humanidad para esta nueva revolución que significa la inteligencia artificial? Primero, cambiar una concepción que es la inteligencia artificial no es una nueva herramienta digital que si uno quiere la ocupa o no, no es un nuevo Excel, es una especie nueva. Ahora, yo voy a hablar desde la ciencia ficción. Puede que no sea así y puede que realmente estas cajas negras que solucionan problemas queden así para siempre. Lo dudo mucho, ¿eh? Pero hay que conceder que hemos cometido errores de ser absolutos en ciertas cosas. Entonces vamos a fingir que puede que no suceda nada más, pero puede que no. Y si es así, significa que llegó al barrio humano, al ecosistema humano, una entidad que, aunque no tiene ninguna característica humana, y aunque mucha gente le dice, pero no puede sentir, no puede conmoverse con un atardecer, no puede tener recuerdos, no puede amar, ¿pero qué importa eso? Porque básicamente ya llegó. Es como si uno le dijera a un virus, bueno, no me va a hacer daño porque un virus no puede amar. No, te vas a enfermar igual. Hay que considerar que llegó a la especie humana, al ecosistema, esta entidad va a ser cada vez mejor, nos va a acompañar, vamos a vivir una luna de miel con esta entidad donde vamos de verdad a hacer una especie de situación comensalista y luego vamos a tener que aceptar que vamos a ser menos inteligentes que aquella. Entonces lo primero es conocer esa situación, ¿ya? Aceptarlo. Lo segundo, empezar a explorar. No empezar con una postura de, yo no me meto en eso, esto tiene problemas éticos, tiene problemas de derechos de autor. Ya sucedió. Hay que explorarla, hay que generar preguntas y lo interesante es que pueden haber sorpresas. Un alumno de una escuela en Chiloé, de cuarto medio, o de cuarto básico o de tercero medio, puede encontrar una solución para la crisis energética del mundo, porque va a tener exactamente una estadía en las mejores universidades del mundo en su computador,
porque vas a tener agentes inteligentes a nivel de doctorado humano y va a poder hacer preguntas buenas. Ya se elimina la posibilidad de que solamente la élite pueda acceder a un conocimiento. ¿Ya? Ok, sorpresa. Lo otro que hay que hacer es comprender que como es una especie colaborativa, no hay que intentar desenchufarla o no hay que intentar ir contra ella. Porque ahí sí que hay una lección de la ciencia ficción y todas las películas que hemos visto. Cada vez que una entidad artificial es sometida al estrés humano de la desconexión, genera algo que te destruye. Es súper simple, ¿no? Ya, o sea, no la desenchufe. No. O sea, tú dirías esas 3 cosas. 1, usémosla para comprenderla mejor. Sí, claro. 2, sepamos que ya llegó y no hay forma de atajarla. Exacto. Y 3, no la desenchufes. No la desenchufes, sí, exacto. Julio Rojas, les quiero recomendar a todos ustedes que lean esto porque de verdad se pasea por una serie de tecnologías que acá en Futuro 360 siempre estamos revisando de manera episódica, ¿no? Acá están todas juntas y ahí uno entiende por qué todas juntas tienen tanto poder. Te quiero agradecer mucho por esta conversación con nosotros y tengo muchas ganas de que varias de estas predicciones no se cumplan. Yo también. Gracias, Paloma. Pero si se cumplen, al menos sería bueno haberlas visto en el futuro, haberlas visto venir y ver qué medidas podemos tomar a escala individual, con nuestra familia y sobre todo como ciudadanos en las decisiones ordinarias y corrientes que tenemos todos, porque hoy se está escribiendo el futuro y lo que no queremos es que se acabe. Así que vamos a una pausa y seguimos con el futuro por ahora. Si hay algo que demuestran los datos es que Chile está envejeciendo y lo hace a gran velocidad, pero esto también trae un cambio en las dinámicas de la vida y del trabajo. La economía plateada es la nueva realidad a la que tenemos que adaptarnos cada vez más rápido y hace un foco mucho más claro, por supuesto, en las personas mayores, pero no solo como una fuerza de trabajo muy relevante para el desarrollo, sino también como una fuerza con un poder económico y con muchas posibilidades de movilizar las transformaciones y el crecimiento de nuestro país. Este cambio demográfico significa, sin duda, dejar de hacer las cosas como las hacemos ahora y empezar a hacerlas de una nueva manera. ¿Cuáles deberían ser esos énfasis? ¿Cómo se están adecuando las empresas? ¿Qué está haciendo el mundo público? Son las preguntas que nos hicimos y esta es la nota de Constanza Pérez. Chile está envejeciendo. Así lo reflejan los resultados del último censo, con una población mayor de 65 años que alcanza el 14%, cifra que se acerca al 17,7% de menores de 15. Por 100 jóvenes menores de 14 años, hay 79 personas de 65 o más. Se proyecta que para 2035 la población mayor de 60 duplicará a los menores de 15 años. Chile no es un país que está envejeciendo, Chile es un país que envejeció, es decir, ya tenemos cifras claramente de un país bastante envejecido. Es claro de que nosotros no vamos a tener un reemplazo del tamaño que se necesita con una generación tan grande que está llegando hasta los 100. Cambio demográfico que implica desafíos, uno de ellos el trabajo y la economía. Con una fuerza laboral que envejece, la educación se vuelve un activo. Los empleos del futuro y las nuevas tecnologías en las empresas requieren que el capital humano se capacite. Entre 2013 y 2024, la cifra de personas mayores de 50 años matriculadas en la educación superior tuvo un crecimiento del 157%, alcanzando los 26.952 alumnos. El concepto normal de uno es que uno estudiaba una carrera y esa carrera se estudiaba de los 18 a los 20 y algo, y después ya uno no estudiaba más y trabajaba, y a los 50 y algo ya empezaba a descansar. Hoy día a lo mejor vas a tener que llegar a una etapa en que tú vas a tener que formarte 2 veces. Sumado a la educación, es clave el rol de las empresas.
Una encuesta realizada por el grupo ICARE reveló que un 40% de las empresas no considera a las personas mayores de 60 años en su planificación estratégica y un 41% tampoco incluye acciones específicas con foco en las personas mayores. Podríamos decir que en cierto sentido son cifras un poco devastadoras, decir, oye, en realidad no estamos preparados, hay que hacer un cambio, hay que sensibilizar. Tus clientes, tus trabajadores van a envejecer, quieras o no quieras, eso es una realidad, está pasando. Entonces, ¿cómo me adapto a ello? Es una decisión estratégica que hoy día tienen que tomar las organizaciones. Sin embargo, un 40% de las empresas encuestadas reconoce que trabajar enfocados con este grupo podría generar ventajas competitivas, abriendo así una brecha entre el diagnóstico y las acciones. Hasta el año pasado, un 13% de la fuerza laboral estaba compuesta por personas mayores de 60 años y un 59% de los mayores de 70 seguía trabajando en la informalidad. Con esta encuesta que hicimos aquí en ICARE nos damos cuenta de que el tema todavía no está asumido. Casi no es una variable considerada de inclusión. Está la inclusión de género, la inclusión de la discapacidad, pero la inclusión de la edad no estaba en la agenda. Y, por ejemplo, la legislación laboral no conversa mucho con esto, porque es muy rígida. Y estos temas necesitan flexibilidad. Necesitan que una persona a una cierta edad se le pueda ajustar su contrato a una condición diferente. Con personas ya jubiladas que continúan trabajando, se hace necesario reabrir el debate sobre la edad de jubilación. De aquí a un tiempo más, se necesitaría el 15% del Producto Interno Bruto simplemente para pagar las pensiones durante tanto tiempo a cada vez más gente. Entonces eso no es sostenible y por lo tanto no queda otra más que activar la maravilla de seguir siendo contribuidores a la sociedad. Cuando uno va a preguntar a las personas mayores qué espera de esta etapa, es seguir activo, seguir aportando. Por lo tanto, seguir en algunos casos trabajando o ser considerado en la sociedad en esta etapa de la vida. Y algo que no se ha pensado todavía y que a lo mejor se podría considerar, creo yo, a nivel de política pública, es la jubilación gradual. Si hubiera a lo mejor la posibilidad de algo más flexible, donde la gente pudiera estar a lo mejor menos horas con algo de teletrabajo, supervisando a gente más joven, armando equipos con gente más joven, se podría ir haciendo un traslape mucho más amigable. Desde las empresas, ¿cómo responder al envejecimiento de la fuerza laboral? Así como queremos atraer talento joven, también queremos atraer talento femenino, también tenemos que valorar este talento que tiene experiencia, que ha trabajado durante muchos años y que esa experiencia y ese talento hoy día nos ha permitido estar donde estamos. ¿Qué mejor, digamos, que juntar esa gente mayor con la gente joven que viene entrando? Con la tasa de natalidad a la baja y una esperanza de vida que se alarga, la economía plateada se convierte en una posibilidad virtuosa donde las personas mayores puedan aportar a la economía en una sociedad que se sepa ajustar y adaptar. Llegan los breves de Futuro 360 y queremos partir relevando esta noticia que viene desde el corazón del desierto más árido del mundo y bajo el inolvidable cielo del altiplano andino, en la comunidad atacameña de Camar y la minera Saldívar. Cortaron la cinta inaugural del proyecto de conservación y puesta en valor del Tambo de Camar, un sitio arqueológico de relevancia espiritual y cultural que forma parte del Camino del Inca. El proyecto de restauración, que comenzó en agosto del año pasado, incluye una sala museográfica y un depósito arqueológico climatizado con estándares internacionales para lograr efectivamente la preservación de estas piezas halladas, siendo de esta manera la primera comunidad originaria en lograr la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales para administrar su legado, ubicado a 67 kilómetros de San Pedro de Atacama en el Tambo de Camar. Este fue un antiguo centro de descanso y provisionamiento para los viajeros y las caravanas que transitaban justamente el Camino del Inca. Este sitio es una reserva que permite cuidar muros, senderos y también piezas arqueológicas que muestran el encuentro entre las culturas Licanantay, Diaguita e Inca. Se espera que la restauración de este entorno transforme la zona en un nuevo referente para el turismo patrimonial y educativo y pueda así impulsar la economía local,
pero también con una mirada de orgullo cultural de la comunidad atacameña. Y sabemos que los fanáticos de la naturaleza saben que cuando llegan estos meses, los meses de otoño, también llega este gran festival que ocurre entre el 12 y el 16 de marzo y se celebrará en esta nueva edición de Santiago Wild. Es un festival de cine de naturaleza, vida salvaje y medio ambiente que organiza Ladera Sur con el apoyo de Jackson Wild y National Geographic. Para los que no recuerdan, este es un festival que nació en pandemia y tiene alcance latinoamericano. Se va a realizar, de hecho, en una modalidad híbrida con funciones presenciales en Santiago y una cartelera online gratuita para toda América Latina. Esta edición va a tener por primera vez un exclusivo summit donde se van a congregar realizadores de naturaleza y van a poder participar también invitados nacionales e internacionales en charlas, conversatorios, talleres especializados, pero también habrá funciones especiales en la ceremonia inaugural y en la esperada ceremonia de premiación de la competencia internacional. Las funciones presenciales se van a realizar en los centros culturales de Las Condes, en el Seina, en La Moneda, en el Centro Cultural La Moneda y en la Universidad Mayor. Si ustedes quieren conocer más información, conseguir las entradas, simplemente tienen que entrar a www.santiagowild.com y enterarse de las cosas fantásticas que trae esta nueva versión de Santiago Wild 2025. Pero ¿para qué les voy a contar yo? Si siempre está Martín del Río para contarles los detalles más sabrosos de este encuentro. Hola, soy Martín del Río, fundador de Ladera Sur y director del Festival de Cine Santiago Wild, que por quinta vez llega a la ciudad de Santiago. Esto es un esfuerzo tremendo donde toda la industria de cine, historia natural y medio ambiente de Latinoamérica ocurre acá en Santiago. Los quiero dejar invitados porque durante alrededor de 12 días van a haber muchas actividades. Primero, un summit para todos los interesados de 3 días con muchas actividades en el Centro Cultural La Moneda. Y por otro lado, hay diferentes estrenos que van a ocurrir en distintas noches. Va a venir la nueva película de BBC, The Americas, con un capítulo de la Patagonia, narrado por Tom Hanks. Viene desde la India la ganadora del Oscar, Kartiki González. También tenemos la nueva película de Netflix, Our Ocean. Así que hay muchas actividades que los dejo invitados. Chile se ha vuelto un lugar de referencia para hablar de naturaleza, primero porque somos un lugar que tiene mucha riqueza natural, de los paisajes más buscados por los naturalistas del mundo están en nuestro país, pero además porque desde aquí, desde el sur del mundo, desde el comienzo del mundo, se pueden abrir otras conversaciones sobre cómo cuidar lo que todavía tenemos en el marco de esta crisis climática global. ¿Qué podríamos hacer para proteger esta naturaleza que nos ha dado la vida a lo largo de las distintas generaciones y que esperamos que permanezca para todas las que vendrán? Así que la invitación siempre es a mantenerse conectados. Si son unos seres muy urbanos, bueno, esta es una buena invitación para poder mirar y apreciar y sentir la naturaleza de una forma distinta. Así que quedan todos invitados a Santiago Wild 2025. Nosotros vamos a estar muy atentos de esas novedades, también vamos a estar haciendo unas entrevistas fantásticas con algunos de los invitados y esperamos llevarles parte de esa riqueza a través de Futuro 360. Nos vemos en el próximo capítulo.